Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este último encuentro que tenemos de la red de profes. Nos da mucho gusto saludarlos, reconectarnos nuevamente en estos espacios de compartir conocimiento con profesores, con estudiantes. Y bueno, pues el día de hoy está con nosotros pues parte del equipo de educación de Semana Media. Está Sofía Álvarez, de quien saludamos con mucho gusto. También está Dani Ruiz por acá. Y nuestro querido amigo José Antonio González, que pues como saben es el embajador de Semana Media en España. Y nuestro invitado el día de hoy, que es José Luis Rojas. Así que bueno, pues yo soy Abraham, ya nos conocemos. Y pues esta participación solamente es para agradecerles todo este año compartido de tiempo, de conocimiento. Como recordaron, durante el primer semestre de este año llevamos a cabo el Festival de Profes y una serie de webinarios que pues lo que buscan es seguirnos formando nosotros como docentes para poder enseñar de mejor manera en nuestras clases periodismo emprendedor, emprendimiento en medios. Así que, pues sean todos ustedes bienvenidos, nos da mucho gusto saludarlos y pueden poner aquí en el chat de qué países nos están sintonizando el día de hoy. Por aquí veo que alguien es de Panamá, hay gente también de España, entonces será interesante irlos conociendo, de Argentina, que hoy juega Argentina. Les vaya muy bien en el partido. Y bueno, querido José, pues si quieres adelante, presentar a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Muy bien, pues hola a todos y a todas, un placer estar aquí con todos vosotros y un placer también para mí compartir y presentar a quien para mí es un referente en el sector del periodismo deportivo desde el punto de vista de la investigación académica, como es el profesor Rojas Torrijos, a quien además considero como un gran amigo. José Luis es profesor y, como decíamos, y periodista y profesor de titular por la Universidad de Sevilla, por la Facultad de Comunicación. También es doctor en periodismo. Sus principales líneas de investigación pues abarcan todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo, los libros de estilo, las narrativas digitales, la ética periodística, la innovación en el periodismo. También tenía un amplio bagaje y una carrera profesional fuera del ámbito de la academia. Ha estado también trabajando en medios de prensa, escrita, radio, televisión, como también como consultor en departamentos de comunicación corporativa. También ha sido consultor de medios como la cadena SER y el periódico deportivo Marca. Y su última y reciente publicación, que la tenemos por aquí, os la enseño, es Radar, este libro de pistas y tendencias sobre el periodismo deportivo, que lo que hace es abarcar pues, todo lo que ha sido durante más de una década, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y lo voy a poner por aquí, todo lo que ha ido compartiendo el profesor Rojas Torrijos en su blog Periodismo Deportivo de Calidad. Os pongo ahí en el chat el enlace en el que se pueden todavía ver todos los contenidos que ha ido publicando y que ese recopilatorio, ese resumen está recopilado en ese libro, Radar, que si no recuerdo mal, Radar también está disponible en versión digital, José Luis, para que se pueda... Todavía no, está en papel solamente, pero está accesible desde todos los puntos de venta en el mundo. Perfecto. Bueno, pues con eso y con un motivo que veíamos que era muy llamativo, ¿no? El hecho de que se esté disputando en este momento en un acontecimiento tan que abarca mucho más de lo deportivo, cultural, social, como es el Mundial de Fútbol, pues queríamos que fuera este último encuentro referido a eso, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el periodismo deportivo, con la innovación, cómo se está dando desde el emprendimiento y cómo se está contando desde el punto de vista periodístico un Mundial de estas características. Así que, sin más, la palabra, José Luis, es tuya y vamos a aprender seguro todos mucho contigo. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a Daniela, a Abraham, a Sofía, a toda la red de profes de Semana Media. Un placer y un honor estar aquí hoy con todos vosotros para compartir y aprender al final, porque aunque estemos en este lado, también se aprende muchísimo siempre de ese momento luego, que espero que sea fructífero de diálogo, de debate, a propósito de todo lo que se pueda surgir en esta ponencia. Voy a compartir pantalla sin más, ¿vale? Un momentito y ya comenzamos a... Aquí está, espero, aquí está, ¿no? La idea de hoy es hacer un análisis de pues, el estado actual del periodismo deportivo, posiblemente cuáles pueden ser los siguientes pasos que se puedan dar en esta área de especialización, al hilo, evidentemente, de lo que nos ocupa, ya ha mencionado José Antonio, el Mundial de Qatar, en la percha de actualidad también, que así también entiendo que es este webinario
tirando de esa máxima actualidad para abordar esta temática. Y a partir de esta lectura enfocada en el ámbito especializado del deporte, intentar también hacer una lectura un poco más general, aplicable al periodismo general y también, por supuesto, a los nuevos medios y a los emprendimientos periodísticos. De hecho, un poco el itinerario que propongo aquí es este, un poco de contexto siempre a la hora de ahondar en la especialización para entender claves que no solo afectan al periodismo deportivo y a la comunicación deportiva, sino a todos los medios de comunicación en general y a todo el mundo y a tu nuevo escenario comunicativo. ¿Cuáles pueden ser, al hilo de lo que estábamos viendo, en Qatar, ideas, ¿no? Ideas o soluciones que puedan plantearse, que se están planteando de hecho, o que puedan plantearse a partir de ahora en coberturas de eventos deportivos ligadas a esta temática de las coberturas de grandes eventos como el Mundial, de fútbol o Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y finalmente, a partir de unas preguntas que lanzaremos luego para el debate, llegar a unas conclusiones y proponer unas lecturas para ahondar un poquito en la reflexión, ¿no?, de los temas que se plantean aquí. Siempre digo al principio de este tipo de foros, donde bueno, compartimos la suerte de estar aquí también con colegas de profesión, con estudiantes, pues ¿por qué es importante hablar de la especialización en deporte dentro del periodismo? En muchas ocasiones, por mi experiencia, primero, como periodista en varias redacciones, como luego en el ámbito académico, uno ha percibido a lo largo del tiempo que, bueno, que ha habido una especie como de dejación o de minusvaloración de esta área de información, cuando vemos que de hecho, y de forma más manifiesta desde que Internet existe, pues es un área completamente ligada a la experimentación y a la creación de nuevas formas de contar y incluso de distribuir contenido, de producir contenido y de plantear incluso modelos de negocio. Es decir, hablamos de innovación, creación, experimentación a todos los niveles de todas las facetas periodísticas que conocemos. Por tanto, vamos a hablar de un área sujeta a transformaciones constantes y a esa creatividad que la caracteriza en el ámbito digital en el que nos movemos actualmente. También plantear que cuando hablamos de periodismo deportivo, yo al menos lo planteo como un área temática que va mucho más allá de la agenda de los medios, es decir, periodismo deportivo es mucho más de lo que se publica, de las temáticas y los protagonistas que salen en los medios y que ese análisis crítico luego tiene que ver con esas soluciones que vamos a plantear con vistas al futuro más próximo. Y por supuesto, dado mi doble vertiente, por así decirlo, es necesario plantear esa conexión, ese nexo necesario entre academia y empresas periodísticas. Ahí siempre habrá que, ya que estamos en un ámbito también donde forman parte de esta red docentes, pues ¿por qué no plantear fórmulas para conectar mejor desde la academia, desde la universidad, con las empresas periodísticas y acercar esa formación que se ofrece desde la universidad a las necesidades de los medios? Ya bueno, no voy a repetir lo que ya ha señalado José Antonio en la presentación, le agradezco mucho la mención, un poco lo que sirve de culminación para plantear de lo que vamos a hablar aquí hoy, que es de nuevas tendencias y de innovación en el área de periodismo deportivo, lo que se ha publicado en los últimos años, 12 años, en este blog ya referido, que tienen ahí el enlace, y bueno, entre estas ideas que ahí se plantean, esta curaduría de contenidos que en forma de libro, pues se pone de manifiesto que efectivamente hablamos de un área que está a la vanguardia de la innovación en periodismo, que siempre ha sido así, pero que se ha hecho más evidente en la era digital, y hay varios ejemplos que se mencionan en este libro, sin ir más lejos, por lo que es los formatos o narrativas que tienen su origen en deportes, o que por lo menos es donde más se desarrolla en un principio y luego evidentemente tienen una eclosión y un desarrollo posterior en otras áreas informativas que han emulado ese éxito, como digo, con su origen, con su vórtice en deportes, ¿no? Aquí tienen a la izquierda la imagen del primer directo de la historia, un partido de la Champions, Inter de Milán-Manchester United, hace 23 años, lo hizo en la sección de deportes de The Guardian, que experimentó con estos partidos, después también lo hizo con partidos de cricket, para bueno, ver de qué manera se podía evidentemente contar lo más próximo al tiempo real una crónica de una retransmisión deportiva. Luego se ha visto que esto se ha aplicado a todo tipo de coberturas en todos los medios del mundo, pero no hacen deportes. Igual que ocurrió con el long form multimedia
ESPN, luego New York Times, finales de 2012, con ese formato long form multimedia que tuvo una eclosión posterior durante varios años en todos los medios del mundo como exponente del periodismo narrativo y también como el periodismo que buscaba esa fórmula de storytelling para sorprender, cautivar y enlazar y hacer aparecer y desaparecer distintos formatos y narrativas insertadas en un mismo contenedor en forma de reportaje largo. También pondremos un ejemplo luego del Equipe Explore, como hasta qué punto incluso un medio tradicional como el Diario Deportivo francés, referente absoluto en esta área informativa, ha sido capaz de innovar y de hacer de una unidad de innovación como es Explore una marca creada en la era digital, hacer una punta de lanza del negocio periodístico, es decir, la innovación también se convierte en una apuesta para crear y para obtener ingresos. Por supuesto, la visión general, que digamos el diagnóstico o el estado de la cuestión que hay que plantear como punto de partida es pues que ya no estamos solos, evidentemente, el periodismo en general y el deportivo en particular ha de tener en cuenta una realidad que es bastante manifiesta cada vez más en plataformas, mencionaremos muchas más, pero bueno, el caso evidente del audiovisual, YouTube, Twitch, estos actores que llegan desde terrenos contiguos al periodismo, pero que efectivamente están consiguiendo copar porciones importantes de audiencias, forjando comunidades de interés y accediendo claramente a los protagonistas. Y bueno, tenemos ejemplos muy cercanos de esta realidad. También, por supuesto, lo que ha propiciado el nuevo escenario digital ha sido la eclosión de las marcas periodísticas personales o no periodísticas, pero también personales, que al final se convierten en plataformas, en medios y entre todas ellas pues forman lo que denomina el profesor Carvajal de la Universidad Miguel Hernández de Elche, esa industria mediática del individuo. Y hay claros ejemplos como los que se mencionan en esta diapositiva de lo que son ya una marca no solamente consolidada, sino convertida incluso en insider de la industria, ¿no?, de sus respectivos deportes. Por supuesto, hablamos de un escenario donde hay fragmentación y hay dificultad para lograr la atención de la gente y a partir de ahí hay que moverse. Es decir, todo esto es contexto, pero explica después muchas de las estrategias y de las posibles soluciones que se puedan plantear para hacer frente a esta realidad. El ejemplo manifiesto, y esto lo indicaba el último informe de Nielsen, su análisis de la industria del deporte del año pasado, hablaba de, bueno, hasta qué punto, ¿no?, la fragmentación de la atención también se ve reflejada en la manera de consumir, en este caso una retransmisión de deportes en directo y la cantidad de cosas que uno es capaz de hacer como usuario, por tanto afecta evidentemente en la recepción. Evidentemente hablamos de un nuevo cambio, de un cambio evidente de los flujos informativos y de la posición en la cadena comunicativa de cada uno de los agentes y evidentemente el debate de centralidad o periferia está ahí. Antes estaba muy claro, desde el gatekeeping tradicional, cuál era la posición central del periodista a la hora de intermediar, de hacer la mediación. Esa posición evidentemente ya no está, o al menos aparece más difusa cuando vemos que en el centro ya no están los periodistas, sino están las fuentes, los clubes, los influencers u otros actores, creadores de contenido, que tienen la capacidad a través de las nuevas plataformas para llevar un poco y marcar la agenda y el acceso a los protagonistas. Evidentemente, y así lo manifiesta el profesor Simon McInnes de la Universidad de Brighton en su último libro, cómo el periodismo deportivo está siendo, sin lugar a dudas, el área informativa donde más clara se está viendo la disrupción de estos nuevos creadores de contenido, en tanto que afectan ya no solamente al acceso a los protagonistas y a la forma de acceder y de captar la atención de las audiencias, sino incluso a la hora de desempeñar roles que tradicionalmente solamente se atribuyen a los periodistas, pero ya, como digo, esos límites o esas fronteras parecen mucho más difusas que antes entre lo que se pueda considerar periodismo deportivo y lo que no. Y por tanto, esta área informativa sí está padeciendo claramente los embates de esta realidad, que veremos luego hasta qué punto puede ser más positiva que negativa. El impacto, efectivamente, de estos nuevos creadores, de las plataformas emergentes o dominantes, que bueno, van aflorando cada X tiempo y vemos que hay tendencias al respecto, todo tiene que ver con la eficacia comunicativa, y con la capacidad que tienen estos creadores que han conseguido, gracias a sus habilidades, forjar comunidades de interés y copar audiencias, como decíamos antes, y sobre todo haciéndolo de una forma interesante, ocupando en muchos casos pues temas de interés, nichos,
que en muchos casos el periodismo inicialmente desatendió. Y ahí también hay que hacer esa labor de autocrítica, porque no solamente ha ocurrido con creadores de contenido, ha ocurrido anteriormente con podcasts, con blogs, es decir, temáticas que no aparecen o que aparecen muy poco en la cobertura diaria de los grandes medios deportivos, que al ser desatendidas y haber ahí evidentemente una audiencia potencial que demanda esos contenidos, pues al final hace que surjan estas otras personas, creadores, plataformas que se ocupan de esos nichos, ¿no? Por tanto, ahí sí hay una labor interesante de analizar, ¿no?, el por qué ocurre esto, y en cierto modo también tiene que ver con la labor periodística anterior. Los roles que decía antes, y ocurre aquí de una forma muy clara, lo veremos ahora con lo que está pasando en los gabinetes de prensa y los medios propios de los clubes profesionales, sobre todo de fútbol, y de algunas federaciones deportivas, donde ahí hay también una labor de competencia directa al periodismo de siempre, ¿no? Están formados por periodistas, esos gabinetes de comunicación también. Por tanto, asistimos a una época, a una era de hibridación manifiesta, de amateurismo creciente y de evidente confusión en las audiencias, que plantean claramente una nueva relación con los medios, o al menos es lo que deberían plantearse, ¿no? Desde los medios periodísticos, ver de qué forma es necesaria plantear una nueva relación con las audiencias y con las fuentes a partir de ahora. Teniendo en cuenta, sobre todo, pues realidades. Los tiempos de transformación que estamos viendo también de forma más clara en las últimas temporadas, como en unos deportes más que otros, es cierto, en el caso del fútbol es muy evidente, las fuentes, los deportistas, los protagonistas de la competición, en muchos casos son cada vez más reacios a la hora de aparecer en público, en comparecencias ante los periodistas. Sin embargo, cuentan con potentísimos canales propios, sea en forma de redes sociales, sea en forma de plataforma o de medios, como el caso de Play Stadium, hecho por deportistas o por lo menos a través de ellos, para publicar contenido con forma periodística, aun siendo un medio, como digo, no periodístico. Las relaciones viciadas que han podido establecerse o que han podido forjarse pueden ser una causa, pero el caso es que estamos asistiendo a un claro momento de desintermediación, propiciada en gran parte por las posibilidades que ofrece la tecnología, pero también por esas relaciones que en ocasiones se han empantanado o se han estropeado entre fuentes e informadores. El caso más evidente y más reciente es el que todos conocemos, del ya ex seleccionador español Luis Enrique, con su iniciativa, ¿no?, de hacer ese Twitch diario desde Qatar. Pero es verdad que anteriormente a todo esto, incluso antes de que llegara Twitch o de que Twitch fuera lo que es hoy, desde el confinamiento hasta hoy, una plataforma que ha eclosionado, por los deportistas, ¿no?, han ido ganando terreno de distintas plataformas en las que han ido pues ocupando sus mensajes y teniendo su protagonismo, y al mismo tiempo esas apariciones ante los medios pues han sido en muchos casos cada vez más limitadas por diversos motivos. También, como decía antes, esa especie de competencia nueva que le ha surgido y que también analiza Simon McInnes en su libro, por parte de los clubes, sobre todo de fútbol, al, digamos, crear una estructura de comunicación muy potente. En muchos casos, en muchas ciudades españolas, por ejemplo, les puedo decir que hay más periodistas trabajando para clubes de fútbol que para redacciones de medios periodísticos de esas ciudades que los cubren. Por tanto, evidentemente la sartén la tiene por el mango más ahora el club. Digamos, la balanza se ha desequilibrado en favor de los clubes. La capacidad, el músculo para crear y generar contenido, cantidad de información diaria es mucho mayor en muchos clubes que en muchas redacciones de periódicos locales en la actualidad. Eso evidentemente tiene consecuencias. Tiene consecuencias en la agenda temática, tiene consecuencias en el acceso a los protagonistas, tiene consecuencias evidentes en qué tipo de información sale publicada, y todo eso evidentemente tiene que ver con un replanteamiento necesario de la relación de periodistas, fuentes y, por supuesto, relación también con las audiencias. En este contexto también hay que traer a colación pues, la percepción de las audiencias, es decir, de qué manera entienden las audiencias qué es periodismo o qué es un buen periodismo. Cuando vemos que en un momento de polarización evidente, marcado no solamente en la política, sino en general a través de las redes sociales, del debate social y de desinformación, pues hay un problema también de credibilidad o de falta de confianza en la labor de muchos medios informativos. Así se pone de manifiesto en
el último Digital News Report del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que hablaba precisamente de cómo cada vez en mayor proporción hay más gente que huye de los medios para informarse. Evidentemente eso tiene que hacernos pensar, pararnos a reflexionar el por qué ocurre todo esto, ¿no? A todo esto se suma pues, la característica o la peculiaridad de las audiencias o de los segmentos de audiencias más jóvenes y sus preferencias, ¿no? Los hábitos de consumo adquiridos que se están poniendo cada vez más de manifiesto en plataformas como TikTok o Twitch, la cantidad de usuarios que están, no solamente jóvenes, pero sí en su mayoría, que están presentes en estas plataformas, y creo que ahí pues también es un momento para repensar, ¿no? el cómo estar ahí por parte de los medios de comunicación. Una clave quizá del éxito de estas plataformas nuevas y a la hora de conectar con las audiencias más jóvenes es precisamente ese concepto de comunidad de interés, ¿no? Al que también se ha referido en su libro Pepe Cerezo, profesor Pepe Cerezo, como sustitutivo de los medios de comunicación de masas, ¿no? Entendida la masa como que ya no es tal, sino que hablamos ya pues, de grupos de interés a los que hay que acceder a través de las distintas plataformas para ir sumando. Por supuesto, aquí también se suman las plataformas en su interés creciente por el deporte. Y ya no solamente las series documentales, como esas series que incluso se han colado en la agenda temática de los medios, recordemos esa que reciente que se publicó sobre Fórmula 1 y cómo incluso esas polémicas entre los pilotos de la Fórmula 1 se colaron incluso en la realidad y en la cobertura informativa diaria de los medios durante una parte de este año y del año pasado. Es decir, hay una incidencia clara en toda la producción audiovisual, incluso en la agenda temática diaria del periodismo deportivo, pero también en la retransmisión de los eventos. Hay un interés creciente y así ya se están comprando derechos desde varias plataformas, como el caso de Amazon y la NFL, en su cobertura del deporte profesional y dando entrada además a espacios, a programación propia, con protagonistas ajenos también al periodismo, en este caso un grupo de humoristas que tienen un espacio propio dentro de Amazon ligado a esta cobertura de la Liga de Fútbol Americano. Insistimos en el cambio de esquema, de modelo, que nos debe hacer reflexionar sobre cuál es la posición que ocupa el periodismo en la actualidad y, por supuesto, hacerse mirar de qué manera se puede recuperar, si es que se puede recuperar esa centralidad de antaño. Por tanto, hay que preguntarse, para empezar, en qué medida, ¿no? O cómo ha de actuar el periodismo en general y el deportivo en particular ante estos otros creadores de contenido que surgen y no paran de surgir en estos momentos. En segundo término, cómo ha de comportarse el periodismo y el deportivo también respecto a los nuevos hábitos de las audiencias en estas plataformas nuevas y las redes sociales, dónde ha de volcar, por tanto, más sus esfuerzos a partir de ahora el periodismo para seguir siendo relevante y sostenible. Bueno, son preguntas que intentaremos ahora responder, incluso con el debate posterior, darle forma a ver en qué medida esto tiene respuesta, ¿no? Y cómo. Bueno, reglas del juego evidentemente son distintas y el modelo anterior, el esquema anterior lo explicaba en cierto modo, ¿no? Hay que reorientar editorialmente ciertos contenidos ligándolos evidentemente al negocio, ¿no? El negocio periodístico, por eso hablamos también hoy aquí de sostenibilidad, ¿no? Cómo hacer una cobertura sostenible en el tiempo. Evidentemente el elemento económico debe estar presente porque al final es lo que permite que esto sea viable, ¿no? Ante una caída evidente de la publicidad en términos generales, aún siendo todavía el principal sostén de la mayoría de los medios, pero bueno, hay una reorientación hacia modelos de pago que en cierto modo se dirige en último término a las audiencias, a la atención hacia las audiencias para que sea el sostén o el punto de partida para crecer hacia todo lo demás. Si están dispersas estas audiencias, pues habrá que llegar a ellas por distintas vías, por distintos canales, y a partir de ahí empezar a sumar un número que sea mínimo para hablar de lo sostenible. Y por supuesto preocuparse más por conocerlas e interactuar con ellas. Y a partir de aquí sí resultan de interés todas estas plataformas que están surgiendo y buscar estrategias para aprovecharlas y llegar a esas audiencias de la mejor forma, ¿no? Aquí la pregunta que se puede plantear es hasta qué punto, si hablamos de periodismo deportivo, pero de periodismo al final, bueno, pues el hacer caso a las audiencias significa limitarse a satisfacer, a darles lo que piden. Evidentemente hablamos de una misión que va más allá, que es la misión del periodismo, que después podemos debatir también en los tiempos de coloquio posteriores, ¿no? Evidentemente las nuevas reglas del juego parten de otras premisas como la de poner el foco en las audiencias, pero esto no equivale, evidentemente, como se está viendo en algunos casos, a tener una cierta obsesión por las métricas. Y
según qué tipo de métricas, ¿no? También habría que debatir aquí, ¿no? Que por qué se valoran unas métricas más que otras y por qué esa ceguera a veces con el Big Data, con lo numérico, con el volumen, puede repercutir negativamente en la calidad de los contenidos informativos que se producen, ¿no? Se observa, y esto es un análisis con carácter general, no solamente en deportes, pero se puede ampliar a cualquier área informativa, pues cada vez se parecen más las coberturas de unos medios a otros si no se hace esa producción propia, esa distinción de la que luego hablaremos. Hay una tendencia a producir muy rápido, con una verificación insuficiente y, por supuesto, con un contexto que es necesario y no siempre está presente. Y, como consecuencia de todo ello, se produce una propagación continua de contenidos imprecisos y superficiales, ¿no? Quizá también atendiendo a esos hábitos nuevos de lectura en dispositivos móviles y redes sociales, donde el usuario dispone de poco tiempo para ello y hace lectura de titulares sin ahondar, sin profundizar, y por tanto al final todo esto es una cadena, todo está conectado, pero bueno, es una reflexión para el periodismo, de cómo se puede producir, teniendo en cuenta todo esto, una mayor calidad informativa y llegar así también a la gente, ¿no? A la audiencia, ¿no? Es decir, aproximarse, sí, a la audiencia, cada vez más, por supuesto, pero sin dejar de hacer más y mejor periodismo. Esto es realmente lo sostenible. Y aquí hay coberturas interesantes, ¿no? Que estamos viendo en Qatar, al hilo un poco de la reflexión que estamos planteando, iremos mostrando ejemplos de coberturas estos días. ¿De qué manera se puede hacer también algo diferenciado, algo propio, algo diferente, que también dé ese valor añadido a las audiencias para despertar su interés? Pues bueno, un ejemplo de The Athletic, nativo deportivo digital, como saben, propiedad del New York Times desde principios de este año, que bueno, ha apostado en su cobertura de Qatar, no solamente por ofrecer el seguimiento de la competición puramente, sino también contar la realidad del país, de sus ciudadanos, de los migrantes, perdón, que durante esos años precedentes a la construcción de los estadios, dicen las fuentes y los informes que bueno, pues hubo situaciones denigrantes de derechos laborales que se violaron y que ha habido fallecimientos. Pues se ha apostado editorialmente por hacer una doble cobertura en este medio. Por un lado, las competiciones, como digo, y por otra, el día a día de los ciudadanos y de los inmigrantes, trabajadores, que contribuyeron a que el Mundial de Qatar se esté celebrando. También lo que tiene que ver con el comportamiento y la apuesta editorial de los medios respecto a las redes sociales y en qué medida también enfocarse demasiado a veces en las redes sociales puede crear disfunciones. ¿Hasta qué punto? Bueno, lo hemos visto también a título individual, no solamente colectivo, y eso nos ha ocurrido a todos. Yo recuerdo que me pudo ocurrir un poco al principio, la novedad tiene esas cosas, ¿no? Dedicarle mucho tiempo a veces al timeline más que a buscar noticias, a hacer reporterismo. Bueno, hay un punto donde esto, si tú trabajas por un medio periodístico, pues se devuelve en contra. El excesivo cuidado con la marca personal, que a veces hace que nos preocupemos más de cuidar de nosotros mismos que de la visión de conjunto. Como tú realmente estás trabajando por un medio, eres asalariado de un medio o formas parte de ese medio. La mezcla de lo profesional con lo personal, ahí también el ego y el autobombo está presente. Dar importancia a temas sin un criterio puramente periodístico, atendiendo más al volumen que a la relevancia en sí. Y, como decía antes, ir demasiado rápido. Y ahí hay, en muchos casos, una cuestión ética, ¿no? La ética periodística, que también es a veces un debe y que es fundamental, no se puede olvidar, que es lo que marca diferencias, ¿no? El actuar éticamente es, en cierto modo, una diferenciación respecto a aquellos que no son periodistas ni siquiera saben lo que es la ética, ¿no? Ir muy rápido y hacer refritos sin citar ni atribuir. Esto, el ejemplo más claro es la época de mercado de fichajes. Aquí tenemos a muchas cuentas conocidas que se limitan a reproducir lo que dicen otros, pero aquí nadie se menciona, o muy pocos se mencionan correctamente. Bueno, creo que ahí se prioriza el consumo fácil y rápido en redes, y creo que todo esto es una amenaza seria, con que si se hace así desde los medios es alejarse de la esencia periodística. Y eso, por eso digo que puede ser más negativo que positivo en este caso, ¿no? Queda claro que hablamos de una misión social y de los valores del periodismo. Lo que no me queda tan claro, y por eso también lo pongo en interrogantes, es si realmente las audiencias son capaces de entender lo que significa misión social del periodismo y los valores diferenciadores del periodismo. Por tanto, yo creo que igual, visto los resultados de algunos informes publicados a nivel internacional, toca reducir ese gap con las audiencias y hacer un poquito más de pedagogía, ¿no? De explicar un poquito más en qué consiste nuestro trabajo y también hacerlo cada vez que haya un trabajo que merezca la pena. Como reacción, y aquí hay reacciones
a toda la situación que estamos contando, desde hace algunos años, se viene haciendo otro periodismo deportivo, alejado del mainstream, los nuevos medios, los emprendimientos periodísticos. En el caso de España, desde el año 2008 sobre todo hasta hoy, han sido más de un centenar. No todos siguen existiendo, pero una buena parte de ellos sí. En muchos casos se han potenciado nuevos canales y nuevos dispositivos, nuevos enfoques, nuevas temáticas, nuevas apuestas editoriales, ahora incluso de absorber ideas emprendedoras, como el caso de Marca Plus, que hizo Marca a partir de una iniciativa de un grupo de jóvenes periodistas. Nuevos medios digitales, recientemente nace Relevo en el panorama deportivo español. Curiosamente es un medio que se lanza como web en octubre, pero previamente, durante meses antes, estuvo presente en esas redes sociales para forjar su comunidad, ¿no? Y así lo entendieron, que el paso previo debía ser este antes de lanzarse como un medio propiamente dicho. También visiones de otros medios digitales o otros medios que no son grandes redacciones periodísticas en deportes, o al menos en su origen, el Confidencial, que ya es una gran redacción periodística, pero en su origen pues no fue una apuesta a la de deporte precisamente, pero cuando decidió crear su sección de deportes, evidentemente veía que la manera de competir con El País, con El Mundo, con el ABC, con otros grandes diarios nacionales, no era hacer lo mismo, sino apostar por un periodismo que ellos denominaban periodismo deportivo gourmet, el menos es más, y apostar por la diferenciación tanto en su cobertura como en el uso de las nuevas tecnologías. Ellos fueron en España pioneros en el uso de la escritura automática de crónicas deportivas en su cobertura, además de partidos y de equipos de ciudades importantes que no estaban en el día a día informativo, como era el caso de la Segunda División B, para entendernos, la tercera categoría del fútbol nacional en España. Ellos lo hicieron así y tuvieron una capacidad de llegada mayor que muchos medios nacionales. La realidad también está extensiva a otros ámbitos del continente americano, evidentemente, y aquí hay revistas y hay emprendimientos muy interesantes, como la revista Sudor, en Perú, que nace también a partir de la iniciativa de un grupo de jóvenes periodistas, y es una idea muy interesante que plantea, por ejemplo, de qué manera puede ser sostenible un medio periodístico a partir de la diversificación de ingresos, creando su propia editorial o creando servicios de comunicación para empresas, ¿no? Bueno, en esa línea de diversificación de ingresos, ustedes en la red de profes han trabajado muchísimo, saben más que yo de esto. Apúntate Rabona, un medio digital mexicano que también apuesta por el periodismo narrativo, por la profundidad de los enfoques, por contar historias de todo tipo, de gran interés para las audiencias. O la revista que tiene un tiempo ya una trayectoria un poco mayor, revista Un Caño en Argentina, que también tiene esa editorial propia y también apuesta por esa diversificación de ingresos para hacer sostenible ese periodismo deportivo que plantean. Pero claro, de toda esta corriente general de emprendimiento, de nuevos medios en deporte surgidas en los últimos años, si hubiera que elegir dos, como los más disruptivos o aquellos que más han hecho cambiar estructuras y planteamientos, pues nos podríamos quedar con estos dos. En primer lugar, Bleacher Report, y en segundo lugar, el ya mencionado The Athletic. Curiosamente, los dos con el mismo germen, ¿no? En San Francisco, California. El primero apuesta por abrir el CMS, hacer un periodismo deportivo ciudadano, entre comillas, que fue, tal como se concibió al principio, participativo, híbrido, que poco a poco fue dándole esa comunidad necesaria para hacer digamos, una apuesta ya más profesional posteriormente, o The Athletic, que cambia, digamos, del modelo gratuito hacia el modelo de pago, y también una cobertura ligada al enfoque más de equipos en grandes ciudades, ¿no? Y a partir de ahí atraer esas comunidades de interés centradas en esos equipos, tanto profesionales como universitarios, que también los cubren. Todos estos medios han hecho reaccionar también al periodismo deportivo tradicional, y creo que aquí, como punto de partida para la reflexión que luego desarrollaremos, hablar de la diferenciación respecto a todo eso que hemos visto ya que está existiendo, que va surgiendo alrededor del periodismo, como camino para que los medios que hacen periodismo hagan una cobertura sostenible en el tiempo. Si bien es cierto que no basta hacerlo diferente, sino también es necesario que las audiencias perciban y valoren que exista esa diferenciación. Es lo mismo que hablar de la verdad. No solo basta con contar la verdad, sino con que esa verdad parezca que es verdad, ¿no? Y un poco esa labor de trabajar la pedagogía
para atraer y convencer y explicar a la gente el por qué y el qué hacemos. La diferenciación, en definitiva, ligado ya a la idea de buscar soluciones para dar respuesta a esta realidad que nos rodea, podría pasar por varios elementos. Yo he destacado aquí unos cuantos, pero podrían añadirse algunos más. La profundidad de las coberturas con temas propios es la única forma de diferenciarse, evidentemente, de la gran mayoría de todo aquello que uno va a encontrar en un buscador de redes sociales o en Google, una búsqueda rápida. Atender a la realidad, es decir, hablamos antes de replantear relación con audiencias y fuentes. Si una tradición del periodismo deportivo ha sido la declaracionitis, basar una buena parte de los contenidos en declaraciones, y estamos viendo que cada vez hay una tendencia clara en algunos ámbitos del deporte a que haya menos declaraciones ante periodistas, pues igual hay que replantear esa cobertura hacia otros contenidos, más historias, más investigación, más reporterismo, más datos, luego lo veremos también. Ensanchar, en cierto modo, la agenda temática a otros protagonistas y campos de interés general. O de nicho, ¿no? Como también se ha dicho ya, los nichos para atender colectivos que están esperando a que se les atienda o que se les dé lo que necesitan o lo que realmente les interesa. Saber conjugar, ¿por qué no? Periodismo con entretenimiento y que sea de calidad. No todo entretenimiento puede tener en un momento dado el mismo valor, ¿no? Esto lo acuña así, entretenimiento de calidad, libro de estilo de radio y televisión española. Me parece interesante el concepto, porque en el ámbito del deporte no se trata de hacer entretenimiento más que información, pero no renunciar tampoco a una faceta que creo que está ligada y es consustancial a la naturaleza del deporte, que es entretener, ¿no? El juego, ¿no? Yo creo que eso también debe formar parte de la oferta del periodismo deportivo, sin duda. Por supuesto, la tecnología se ha demostrado en tiempo de pandemia de qué forma la tecnología ha ayudado tanto al periodismo a hacer frente a la nueva realidad, buscar nuevas formas de acceso, nuevas narrativas, nuevos formatos continuamente en el periodismo deportivo está ocurriendo, y desde el punto de vista de la necesidad de la redacción, por los nuevos perfiles profesionales, que evidentemente un objetivo clave debe ser la captación y la retención de los talentos. No es fácil, pero ahí hay que hacer una labor de, pues también de apostar editorialmente por valorar, ¿no?, como esos nuevos perfiles necesarios para desarrollar tareas nuevas, por supuesto, ligadas a la redacción, a la producción y a la conexión con las audiencias. En esa apuesta por la diferenciación, y se está viendo en Qatar, también cómo se pueden cubrir vacíos que todavía existen en el mainstream. Hay temáticas muy evidentes, ¿no? Parece en ocasiones que se ocupan más de estas temáticas medios que no son deportivos que los puramente deportivos. Parece una contradicción. La fiscalización de las autoridades del fútbol, lo que pasó con el FIFA Gate, ¿no? Pues fueron al final medios no deportivos los que destaparon el escándalo. La salud mental de las deportistas y de los deportistas. Aspectos más ligados a lo sociocultural, a lo político y a lo económico. Aquí sí, esta última parte parece que ya hay algunos medios, sobre todo nuevos medios, emprendimientos, que están apostando por este enfoque más transversal de lo que rodea al mundo de las competiciones. Este es un ejemplo de información publicada hace unos días en La Nación, de un análisis geopolítico de lo que se ha visto en el terreno de juego y que puede tener relación con la realidad de los distintos países. Me parece muy interesante y por eso lo he traído aquí también a esta presentación. Decíamos antes también la importancia de aprovechar las plataformas, ya no solamente para el medio, también está evidente la marca periodística personal muy presente en ámbitos temáticos para llegar también al nicho, como pueden ser los podcasts y las newsletters, que ya en muchos casos son de autor, como esta de Kendall Baker de Axios Sports. También buscar el vínculo que pueda atraer la atención de las audiencias, y creo que hay elementos conectores, por supuesto, la proximidad y lo afectivo, ¿no? Nos movemos en un ámbito como el deporte que mueve pasiones. Yo creo que hay una clave también para llamar la atención, en movernos en este campo de lo afectivo, para, bueno, de lo identitario en muchos casos, como gancho para atraer la atención de la gente. Este es un podcast que se produce, es de pago, lo producen tanto periodistas como aficionados del Liverpool, se llama The Anfield Wrap, y bueno, es un podcast de éxito en el entorno de la ciudad de Liverpool, y es un ejemplo de cómo incluso un podcast se puede llegar a monetizar cuando se consigue dar con la clave del producto que se quiere llevar a un target de público determinado. Las comunidades que decíamos antes, cuando se construyen a partir de un nicho, son capaces de ser gestionadas con éxito. Pues ahí la media inglesa, ¿no? Es verdad que en muchos casos se puede llegar a pensar que el periodista, pues al aproximarse tanto, ¿no?,
a ese nicho puede llegar a acercarse al fenómeno fan. Pero bueno, digamos que hablamos en sentido amplio de cobertura informativa de un deporte, de un nicho, que le ha permitido, en el caso de la media inglesa, pues, a seguir siendo sostenible también con un número de personas que aportan una cantidad para que este canal, este producto, este programa de la media inglesa, estos contenidos tengan una sostenibilidad, ¿no? Los verticales, que también de un tiempo a esta parte parece que han crecido menos, pero durante unos años se hablaba de los verticales como una de las soluciones que estaban ideando muchos medios generalistas para crear esta atención a determinados targets de público interesados en temáticas muy concretas. Surgieron durante un tiempo también en los eSports y los videojuegos como un campo de expansión absoluto. Veremos luego que ya no es tanto. Fenómenos que están ahí, populares como el running, fútbol base, lo local, fútbol femenino. En España tiene una expansión muy grande. Todo lo que tenga que ver con ocio, con cultura ligada al deporte, con fitness. Evidentemente hablamos de verticales, la tecnología incluso, ¿no? El tema del ocio y la cultura está muy relacionado también con el deporte, y todo eso ha hecho que se creasen productos también verticales en estos últimos años. Pero, por ejemplo, decía antes, ¿en qué medida hay que hacerlo bien? Pues esto es un caso que se ha topado con una realidad manifiesta, ¿no? En qué medida estos medios especializados en eSports, estos verticales, o estos medios especializados en eSports que surgidos en los últimos años en Norteamérica, han tenido que ir cerrando, como se han encontrado con que ese sitio, esas audiencias ya estaban copadas por los influencers, los gamers y por las organizaciones de competiciones, es decir, por las fuentes, ¿no? Que al final, cuando la competencia directa son los temas que cubres, pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, la consecuencia ha sido el cierre de muchos de esos medios que cubrían esta realidad, ¿no? Pero por otro lado vemos que hay explosión y hay emergencia de posibilidades, decíamos antes, enfoques nuevos, más allá del mainstream, y aquí hay medios generalistas, o incluso el caso del Financial Times, muy ligado al ámbito financiero y económico, que ha sido capaz de apostar por la creación de una marca ligada al mundo del negocio del deporte, ¿no? El periodismo deportivo de negocio, como dicen ellos, we follow the money, not the ball, incluso la agencia F, ¿no? Que creó una newsletter, y en ambos casos, Scoreboard o Sport Business de la agencia F han sido capaces de crear eventos que les ha supuesto también una gran e importante suma, no solamente de ingresos, sino de notoriedad como marca, para formar parte de una, digamos, una conexión, de un networking, de unos foros de trabajo que, por supuesto, acerca a otros stakeholders y hace que los mismos medios de comunicación, en este caso Financial Times por un lado y F por otro, sean también parte del negocio o de lo que se habla, de lo que se cuece en el ámbito del negocio del deporte. Muy interesante como la creación de una marca periodística, en este caso, de una newsletter, tanto de un caso como el otro, puede propiciarles la oportunidad de formar parte de esos foros y de esa creación de eventos que le dan también, como digo, ingresos. Y este enfoque no es nuevo, porque se viene también produciendo en medios generalistas hace mucho tiempo. En el caso del New York Times, con Tariq Panya, el reportero estrella del Times desde la redacción que tiene en Londres, que cubre el deporte siempre desde una perspectiva ligada a los aspectos económicos y políticos, sobre todo del mundo del fútbol, pero también del olimpismo. Medios que también son plataformas, que, como decía antes, nuevos medios, emprendimientos que han sido capaces de hibridarse hasta crear no solamente información, sino también ofrecer servicios. Eso, por supuesto, ofrece, como el caso de 2Playbook, que son un grupo de emprendedores que provienen además de un experimento anterior, Palco 23, otro medio ligado al mundo del deporte y de los negocios del deporte, pues le ha dado el conocimiento o el periodo de prueba necesario para lanzarse a esta nueva aventura y probar mejor suerte. Y bueno, de momento les va bien, ¿no? Ofrecen servicios de consultoría y, como digo, muy ligado también al mundo de los negocios del deporte. El ámbito, decíamos antes, ámbito de lo local. Pues en Estados Unidos se están viendo lo que se llaman bundles, paquetes o alianzas que ofrecen paquetes de suscripciones comunes entre distintos medios que además están pasando por un momento delicado. Bueno, pues el deporte se ha convertido, o la oferta de la información deportiva se ha convertido en un nexo perfecto para alinear o aliar a estos medios, ¿no? Ahí están medios tan importantes como el Miami Herald o el Dallas Morning News, que han sido capaces de atraer la atención de las
audiencias de sus respectivas ciudades y estados a través de este tipo de ofertas, ¿no? Bueno, se están probando fórmulas, como digo, ninguna es definitiva, pero es interesante comentarlas porque son posibilidades. Y, por supuesto, los datos. Los datos, y aquí asistimos, y esto es un infográfico, una visualización de datos de hace unos días, que de un solo vistazo resume o analiza al mismo tiempo la actuación de la selección española en cuanto a un estilo, o una manera de rendir y de ser eficaz o no eficaz en este caso en su rendimiento en el Mundial de Qatar. Bueno, el periodismo de datos que no deja de evolucionar a partir también de las técnicas infográficas que se van conociendo, pero que evidentemente el campo del deporte ha sido un terreno muy abonado para que todo esto sea continuamente una experimentación. Ahora andamos hacia el camino de la visualización explicativa, de la estadística avanzada, de los modelos predictivos y todo eso, que son modelos matemáticos aplicados a la información periodística para contar nuevas cosas, ofrecer nuevas aproximaciones y nuevas lecturas. De nuevo, El País, por ejemplo, en su cobertura del Mundial, ha sido capaz de volver a aplicar este modelo matemático que ya ideó hace 4 años, que bueno, trataba, ¿no?, de mostrar e informar de que existen posibilidades, probabilidades de que cosas ocurran, información más, una lectura o un enfoque diferente. Como decía antes, el ejemplo relevante del Equipe Explore, tuve la ocasión de estar hace unos meses en la redacción del Equipe en París, para una investigación que estamos realizando, y bueno, conociendo in situ la forma de trabajar de este equipo de trabajo, donde hay redactores, hay productores, hay diseñadores, hay expertos en Big Data, han sido capaces de reformular un producto completamente, ofrecer desde webdocs, documentales, largo formato, podcasts, series estadísticas, en un paquete que es de pago y que le está permitiendo a este medio tradicional, que viene del papel y sigue estando en papel, pero cada vez más con suscriptores digitales, avanzar hacia un modelo de negocio basado precisamente en eso, en la suscripción, en los abonados que dicen, ¿no? Por tanto, es un ejemplo de cómo, intentando llegar a nuevas audiencias, en muchos casos nos contaban ellos que están atrayendo la atención de audiencias que no son tradicionalmente interesados en saber de deporte, sino que incluso vienen de campos contiguos, como decía, pues del ámbito de la cultura, del ámbito de la política, del ámbito de temas sociales, pero que les interesa este tipo de contenido al ser distintos y abordar temáticas muy diferentes a las habituales en el diario. Y, por ejemplo, así han cubierto en la previa, ha sido una previa muy espectacular, de Explore en cuanto a contenido audiovisual, que sigue siendo un contenido que está mandando todo tipo de plataformas, pues crear largo formato con mucho vídeo para hablar de esa previa construida a partir de la visión de los jóvenes, ¿no?, o de la generación de prodigios que ellos decían antes del comienzo del Mundial. Nuevos medios, decía antes Relevo, han surgido otros, también Defector, que plantea también un medio también de pago, una cooperativa de periodistas, y bueno, vienen de otros medios anteriores que cerraron y plantean desde otros enfoques y desde modelos multiplataforma de distribución, pues fórmulas distintas para conectar mejor con las audiencias. Creo que todo esto es interesante analizar caso por caso para ver en qué medida luego es replicable o no. Es verdad que cada mercado periodístico es distinto uno de otro, pero son realidades que pueden ser interesantes analizar para ver en qué medida luego, como digo, tienen aplicabilidad o no. La realidad, bueno, hoja de ruta para la diferenciación, y ya voy concluyendo antes del turno al trabajo colectivo y al debate agrupado. Bueno, ¿en qué medida se puede trazar una hoja de ruta para la diferenciación del periodismo deportivo, del periodismo general, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora? Bueno, una idea puede ser, evidentemente hay que estar ahí, donde está la gente, si bien eso no significa o no debe entenderse que sea hacer lo mismo que los otros. Porque si es así, pues igual es más difícil competir con ellos, ¿no? ¿En qué medida el periodismo debe competir en hacer mejor entretenimiento que lo que hace entretenimiento? Pues sería evidentemente un contrasentido y una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es buscar la receta, la fórmula ideal para, estando donde está la gente, hacer algo distinto. Lo que decía antes no significa que no haya que estar ahí, no, hay que estar ahí, pero haciendo un tipo de contenido que sea diferenciador. Aquí vemos cómo los datos que se extraen de una de las lecturas que luego se les compartirán a través del chat, es la presencia cada vez mayor y más evidente
En el caso de España, son datos de España, de periodistas deportivos, de programas deportivos, de medios deportivos, que están viendo que Twitch es una plataforma de gran importancia para llegar a la gente y, por tanto, están ahí ofreciendo una serie de contenidos que son diferentes, evidentemente, a los que van a hacer en otro tipo de foros y de espacios y de canales, pero bueno, hay que estar ahí y un poco el mensaje, ¿no? ¿Apostar cómo? Bueno, hay que estar en este tipo de plataformas, incluso el Diario El País, un medio tradicional, señero como el Diario El País, pues en su página de deportes, incluso en algunos días su página de inicio, la encabeza esto que se llama Universo Mundial, que es una llamada a su canal de cobertura en directo de lo que está pasando en Qatar, que al mismo tiempo funciona en YouTube como un canal propio, donde ahí tienen sus corresponsales, sus enviados especiales, sus analistas, sus contertulios que durante varias horas al día pues se encargan de pues, contar lo que está ocurriendo en tiempo real. Y bueno, es una manera de insertar estas nuevas maneras de hacer una cobertura en un formato más tradicional, ¿no? Pues es una lectura, como digo, de ida y vuelta que se ejemplifica en lo que está haciendo el país en esta cobertura de Qatar. Pero también, ¿no?, lo que decía Axel Torres en una de las entrevistas que están recopiladas en el libro Radar, del que antes hemos hablado, es la diferenciación, ¿no? Y él decía que es verdad que los streamers están en auge, es verdad, no sabemos por cuánto tiempo, pero de momento están ahí. Puede ser que ganen terreno al periodismo en cuanto al entretenimiento, pero evidentemente el periodismo debe hacer otra cosa, o al menos aparte del entretenimiento debe hacer algo más, ¿no? Él decía, la necesidad de saber qué ocurre en el mundo siempre va a seguir existiendo, ¿no? Insisto también en la idea anterior, la importancia ya no solo basta con que lo hagamos, sino con que esto que hagamos y lo que hagamos bien sea percibido por los públicos, ¿no? En este caso ahí hay estudios que también señalan, desde estudios que se han realizado sobre todo en Estados Unidos, pues que no siempre son apreciados estos valores periodísticos, estos valores profesionales por los públicos. Por supuesto, la importancia de las marcas, aprovechar la importancia de las marcas, tanto el atributo de la marca como prestigio, como tradición que puede tener un medio, como por supuesto la capacidad de llegada que puede tener una marca personal y que además puedan incardinarse y sumarse para buscar el beneficio común de la marca periodística de la que estemos hablando, ¿no? Es decir, aprovechar esos métodos, esos valores que son los atributos de las marcas, evidentemente es un intangible muy potente. Por supuesto, la innovación, al final hablamos de innovación, de todo esto que estamos hablando, al final la palabra innovación es la que está rondando por nuestras cabezas continuamente, pero para hacer esa apuesta evidentemente hay que contar con un grupo de personas o por lo menos con un grupo de líderes que permitan que se piense y se apueste por la innovación. Hace falta tiempo al final, hablamos de la economía de la atención, la importancia de contar y dedicar tiempo para tener esa visión de intentar observar y analizar lo que pasa más allá de nuestra redacción para mejorar, aprender y seguir haciendo cosas nuevas. Esto es una apuesta, evidentemente, de medio o largo plazo, pero cuanto antes se haga mejor. Y, por supuesto, no despreciar todo aquello que surge alrededor. Y estos últimos días hemos observado, hemos leído, hemos escuchado reacciones ante todo aquello que no proceda pues, de una atención a los medios de comunicación y que en ocasiones un protagonista prefiera estar en otras plataformas. Bueno, no todo es negativo. Igual hay que observar el por qué ocurre esto y si esa competencia creciente, que se puede interpretar como competencia, en tanto que pues, atrae la atención de las audiencias y te la puede quitar en un momento dado a ti, puede ser más una oportunidad que una amenaza para aprender y forjar alianzas estratégicas como se están viendo, ¿no? Este es el informe que se publicó hace unos días tan solo del Reuters Institute sobre cómo las estrategias de los distintos medios de comunicación están apuntando a una de las plataformas, si no la que más está creciendo el número de usuarios, como es TikTok, para estar ahí, donde está la gente joven, y buscar de qué forma se puede llegar con más eficacia a ellas. Y hay varias recetas, evidentemente, no todo el mundo lo hace igual, unos apuestan por contenidos más periodísticos, otros por contenidos más livianos, por hacerlo con periodistas, por hacerlo con jóvenes creadores nativos digitales, con distintos tipos de tono, de lenguaje y de estilo. En cualquier caso, hablamos de una escena compleja, un escenario complejo, donde hay multiplicidad de actores, dispersión de audiencias, esfuerzos encaminados a precisamente ocupar un sitio relevante que en cierto modo se ha perdido respecto a lo que era antaño, esa centralidad de la que antes hablábamos, y como retos
para avanzar en un camino ya trazado, podríamos apuntar varios: participar en la conversación, estar ahí en la conversación, evidentemente en todo tipo de conversaciones, en todo tipo de plataformas, explorar siempre más y mejor el periodismo de datos, ahondar en la experimentación con las narrativas, es una labor que no puede dejarse nunca, estar ahí un poco intentando estar a la última para ver en qué medida se puede sacar máximo provecho de todo eso, reforzar la tecnología multiplataforma y agilizar procesos productivos, y todo ello al final exige una mayor especialización, tanto en temas como en el conocimiento y habilidades para estar desarrollando estrategias en las distintas plataformas y llegar más y mejor a las audiencias. Al final, y estamos en una red de profes, hay que hablar de la parte de capacitación, de formación, que sin duda, en un momento como el actual, es más que fundamental para el futuro de esto que se llama especialización en periodismo deportivo. Y aquí, bueno, pues me paro ahora porque quedé con los organizadores en que se iban a lanzar 4 preguntas para el debate, y aquí ya los moderadores me dirán cómo lo vamos a hacer, para ver en qué medida se puede dar respuesta a todo ello y forjar luego un coloquio entre todos que intente dar respuesta no solamente a lo que he planteado, sino también a lo que se formula en esta diapositiva, ¿no? ¿Qué soluciones innovadoras ha sido capaz de desarrollar el periodismo deportivo en su país? Aprovechando que aquí somos personas de varios países, pues es muy enriquecedor compartir experiencias y conocimiento. ¿Ha aplicado alguna de ellas a la cobertura en el Mundial de Qatar? ¿Qué aportaciones han realizado proyectos y medios emprendedores en deportes a la realidad periodístico-deportiva de su país? ¿Y cuál es, a su juicio, el grado de presencia de todos esos medios y periodistas deportivos en las nuevas plataformas y qué tipo de contenidos están desarrollando en ellas? Y bueno, aquí, no sé si José Antonio, me he pasado de tiempo, o voy bien, o me he enrollado. No, tranquilo, perfecto. Tranquilo, ¿Sí? perfecto, José Luis. Vale. Bueno, muchas gracias, José Luis. Dejo de compartir de momento, ¿no? Vale. Genial tu exposición, como siempre. Mientras voy compartiendo por el chat las preguntas y Daniela va a ir conformando una serie de grupos, le voy a dar brevemente la palabra a un compañero, a Miquel Pellicer, que tiene que salir, se tiene que ir y quiere saludar directamente a José Luis. Miquel, claro. ahí lo tienes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Hombre, gusto saludarte. ¿Qué tal, hombre? Alegría. Muy bien. La verdad es que cuando me dijo y vi la charla que hacías me pareció interesante. Al final, a veces tenemos que economizar el tiempo y con los quehaceres familiares es complicado. Pero la verdad es que, ostras, ha sido una exposición muy brillante. La verdad es que me ha sorprendido en algunas cosas. Obviamente, sabes que con mi currículum al final he estado en medios deportivos, he estado en instituciones deportivas y al final hemos visto la evolución, ¿no? Y, ostras, me ha gustado. Simplemente un tema, es decir, en esta evolución que decías de cómo el ámbito de los contenidos deportivos han evolucionado, si hace 5 años esta posición que teníamos los clubes deportivos o las entidades deportivas como el Barça, el Madrid, el Manchester, etcétera, teníamos una premisa de monopolizar o hacer un oligopolio respecto a los contenidos, y esto, entre comillas, molestaba mucho a los medios de comunicación, como era lógico. Fijaos ahora lo que ha pasado con lo de Luis Enrique, que al final con lo de Luis Enrique no lo ha capitalizado la Federación Española y hasta de alguna forma, es decir, me parece que a nivel de federativo pues han perdido una oportunidad. Hasta el punto que me comentaba una persona, y esto conlleva ciertas cuestiones, ¿eh? Me lo comentaba hace unos días una persona que trabaja en la Liga, Jaume Pons, que había trabajado conmigo en el Fútbol Club Barcelona. Fíjate que en uno de estos streamings Luis Enrique saca el fantasy de la Liga, cuando es un producto de la Liga. Y entonces me decía esta persona, dice, es bueno que haya surgido esto porque es un buen product placement en un directo relacionado con la Federación Española. Sí. O sea que en todo esto la capacidad de la atención de los usuarios es fundamental y la verdad es que simplemente pues agradecerte por este tiempo que de alguna forma nos hace pensar. Y obviamente a los que estáis aquí como estudiantes,
aprovechar este tipo de charlas para inspiraros, porque me parece muy, muy destacable en estos tiempos. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer verte y saludarte. Y nada, a ver si coincidimos pronto en alguna de estas. Perfecto. Gracias, Miquel. Bueno, pues en el chat os hemos colocado las preguntas para que podáis debatir. Daniela va a conformar ahora algunos grupos y vamos a tener 10 minutitos para que podáis reflexionar y al término de ello volvemos aquí a la sala y compartís, cada uno con algún representante de cada grupo que comparta algunas de las conclusiones a las que habéis llegado y terminamos ya al final con alguna duda o cuestión última que pueda quedar para el profesor resolver, si os parece. Perfecto, gracias a ambos. Ahí vamos a los grupos. ¿Listo? Ya estamos de vuelta. Pregunto, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, Sí, pues claro. retomar el hilo de las preguntas formuladas para quienes estáis ahí al otro lado. Bueno, hay que podéis decirme al respecto, ¿no? Sobre qué soluciones innovadoras ha sido capaz de desarrollar el periodismo deportivo que habéis observado en vuestros respectivos países y en qué medida se ha aplicado eso a la cobertura que estáis viendo del Mundial. Si alguien tiene la... Sí, algún representante del grupo en el que habéis trabajado, alguien que quiera intervenir y que exponga un poquito el debate. Sí, Antonio, claro. Bueno, buenas tardes. Estoy en la ciudad de Puebla, México. Nosotros comentábamos un poco sobre un medio tradicional que además tiene derechos de transmisión del Mundial, TUDN, ¿no? Televisa, que generó esta mesa que denominó Los Maestros, donde reunió a técnicos, no hubo periodistas. Era una mesa que empezó siendo de 20 minutos, que les pegó y creció a 1 hora, y que era una mesa de análisis, por ejemplo, con Ricardo Antonio Lavolpe, que fue técnico de la Selección Nacional, con Javier Aguirre, ¿no? Que bueno, pues dejó un rato ahí al Mallorca, ¿no? Aprovechando y vino a México porque el programa lo hacían desde México. Y era puro análisis de lo que se veía en la cancha, ¿no? Y solo tenían un pizarrón con la cancha y ponían fichitas, se iban explicando, pero a diferencia de los últimos mundiales, Rusia, Brasil, donde las televisoras mexicanas se habían centrado en mucho relajo, en mucho entretenimiento, pues de repente fue muy padre descubrir, ¿no? que se podía hablar de fútbol y se podía discutir de fútbol con hombres de fútbol, ¿no? Han sido 7 técnicos, muchos seleccionadores nacionales o ex seleccionadores nacionales, y el hombre que ligaba a las participaciones fue miembro de selección nacional como jugador y después ha sido directivo. Entonces no había un solo periodista. Es interesante, ¿no? Sí, creo que leí algo a Mauricio Cabrera sobre este tema que planteaba pues algo distinto, ¿no? Lo que se venía ofreciendo al público, a los televidentes de México, ¿no? Me parece interesante, desde luego. Y plantea también ahí pues en qué medida es posible hacer una programación, una oferta, en este caso de fútbol, en la cobertura de un gran evento, que sea capaz de incorporar perfiles de expertos que ofrezcan calidad al contenido que se va a ofrecer, al margen de, evidentemente, de que haya un contenido informativo, pero creo que puede ser complementario, como es este caso, ¿no? De lo que hace esta televisión, incorporar una visión distinta, ¿no? a la habitual, ¿no? Más técnica o más analítica. Me parece enriquecedor, ¿no? Sin haberlo visto, hablando de fuera, me parece interesante. Bueno, ¿alguna otra verdad cuestión? Es que fue... Eso. Sí, Antonio. No, que sí había resultado muy interesante, ¿no? Porque precisamente era escuchar a hombres de mucha experiencia hablando específicamente de fútbol. Yo ponía otro ejemplo. En América Latina existe una red que es la red de televisión, se llama así, red de televisión, red
de televisión de América Latina, que reúne a las televisoras públicas y que se unieron en una coproducción de cortos documentales sobre fútbol, no sobre el Mundial, sino sobre fútbol, cómo vive el fútbol Colombia, cómo vive el fútbol Argentina, México. Y entonces se generaron aproximadamente unas 33 historias de diversos canales de América Latina para contar cómo se vive, ¿no? Desde lo social, por ejemplo, fútbol femenil, hubo muchas historias. Habla de un tema también de que por medio de estas nuevas plataformas se pueden generar coproducciones internacionales. Sí, muy interesante también, sí. Conocía esa coproducción. Me parece una gran idea. Una gran idea. Yo por ahí estaba una mano levantada, ¿no? Por Sí, ahí Eric. Sandoval de la Torre, ¿no, Eric? Sí, hola. Algo de lo que yo planteaba, porque digo, a diferencia de Antonio y de Aline, yo soy estudiante todavía y yo egreso ya al siguiente semestre, pero también ya empiezo a ser editor de un medio en el que me encargo de un equipo de deportes. Y algo que era como, o que es súper importante plantear siempre en cada asignatura es, ok, viene el Mundial, viene el WTA de tenis, viene, o sea, cualquier evento, ya sea que sí suceda aquí en Guadalajara, en México, o que suceda mundialmente, es que, cómo lo vamos a cubrir desde nuestro medio pequeño, con el nicho que tenemos o con nuestra audiencia que tenemos, que sea distinto. Porque sabemos que si no vamos a cubrir igual que lo haría ESPN, no vamos a cubrir igual que lo harían los medios que tienen las acreditaciones, los derechos, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer distinto? Y pues eso implica como analizar justo todos estos aspectos que tú planteabas, José Luis. O sea, ¿qué son estas tendencias que están funcionando y para qué nos van a funcionar a nosotros? Porque que le funcionen a otras personas no significa que nos funcione a nosotros, Claro. ¿no? Entonces es como decir, sobre todo algo que hicimos mucho este semestre es vamos a explotar el periodismo de datos, periodismo deportivo de datos. O sea, que eso, y por periodismo deportivo de datos tampoco significa que nosotros saquemos las conclusiones. Es decir, nosotros estamos exponiendo estos datos que extraímos de esta página, y esos datos nos están indicando esto, lo que usted puede interpretar o la decisión que pueda tomar, si este jugador o este técnico le hizo mejor, más bien o peor a tu equipo, pues esa ya es tu conclusión, pero al final de cuentas creo que los datos están siendo, sobre todo en México, como algo que ya existía, pero como que nadie le había dado la importancia que merecía. Sí. El tema de los datos está siendo un campo, creo, un filón por explotar todavía, incluso, aunque se está haciendo ya mucho, pero sigue siendo un filón por desarrollar al menos en el ámbito del deporte, en el fútbol en particular, pero el deporte en general, y estamos viendo en la cobertura de Qatar como cada vez más muchas cadenas de televisión buscan también una manera de diferenciarse con lo que puedan ser estas plataformas precisamente, de lo que hace el Kun Agüero en ESPN o lo que puedan hacer pues, otros streamers, precisamente apoyándose en datos, en infografías durante la retransmisión de los partidos. Ahí es una de las claves que se apuntan para el futuro de la televisión en deportes, el ahondar en ese tipo de visión analítica apoyándose en datos y gráficos durante la retransmisión de los eventos. Puede ser una tendencia de ahora en adelante. Y es, evidentemente, una manera de diferenciarse para todo tipo de periodistas, incluyendo emprendedores, porque la gran ventaja que tiene el deporte es la existencia de una gran cantidad de datos en abierto que se pueden aprovechar para después emplearlos dentro de tus posibilidades en tu medio, en tu emprendimiento. Creo que sí es interesante, es una modalidad de trabajo claramente muy aprovechable. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta, duda? Aprovechar estos últimos momentos aquí con el profesor. ¿No? Bueno, a mí me gustaría, bueno, sí, Eric. Así, no, es que me surgió una última duda. Cuando él hablaba un poco de lo que se perdía y lo que se ganaba, cuando hablaban, o sea, como cuando se diferenciaban de medios y luego hablar mucho como una sola persona y cosas así. O sea, yo creo que también mucho, o por lo menos lo que yo he experimentado con mis compañeras y compañeros, es que cada vez vamos en más búsqueda de como de algo que se vea genuino. O sea, ya no vamos en busca de
de algo que se vea como muy plano o que alguien que está leyendo solo un guión, sino que, o sea, el éxito de Ibai, por ejemplo, es que es él, ¿no? O sea, muchas de las personas que están hablando, no solo de deporte, sino de muchos temas, pero que hablan como ellos mismos, es que son ellos. Y yo creo que cada vez vamos en más búsqueda de eso, de ver a personas y no tanto guiones. Bueno, la autenticidad es un atributo que va ligado precisamente a eso, ¿no? A una marca, a una forma de hacer, a un estilo que también puede ser periodístico, pero como decía antes, yo creo que también el ser auténtico, el ser transparente, el ser cercano, el hacer las cosas bien, son valores que al final tú tienes que hacer ver a la gente. Debe ser tu apuesta, sea cual sea, tienes que visibilizarla, acercarla y que la gente la entienda. Si no, es difícil conectar con la gente y que la gente la aprecie y la valore. Yo creo que ese esfuerzo adicional tiene que hacerlo actualmente el periodismo, teniendo en cuenta todo lo que tiene alrededor. Muy bien. Bueno, pues si no queda ninguna otra duda por parte de los compañeros, ponemos aquí, si os parece, el punto final. Bueno, pues despedir. Antonio, perdón, José. Antonio tiene la mano levantada. ¿Y ¿Puede Antonio? ser? Sí, rapidísimo. Va ligado un poco esto de la figura de Ibai y lo que mencionaba Mikel en torno a Luis Enrique, lo que se ha vivido en España con toda esta polémica. Hablaba hace rato José Luis de los valores del periodismo y yo creo que finalmente Uy, ¿se le cortó? Se quedó pillado. Sí, Antonio. Antonio, te quedaste... Después su señal. Congelado. ¿Antonio? sí, si a puedes ver si volver ahí a me repetir. escuchan. Sí, ahora, si puedes volver a repetir, que te has quedado un poquito sin conexión. Sí, que tendremos que hacer énfasis en esta parte de que se puede dar, ¿no? Pero sin perder los valores del periodismo, porque viéndolo desde lejos, muchos medios tradicionales en España faltaron a los valores, ¿no? Le editaron un audio a Luis Enrique, empezaron a hablar otra vez de la hija de Luis Enrique, más allá de temas que finalmente pudieran ser criticables en el seleccionador, ¿no? Pero a mí me parece que toda esta historia sí deja muy mal parado, por lo menos viéndolo desde lejos, a una parte del periodismo deportivo en España. Puede ser, estoy de acuerdo porque ahí se abandonó esa vertiente supuestamente ética, necesaria, diferenciadora, para caer en una guerra de guerrillas que en ningún caso lleva a buen puerto a nadie, ¿no? Está claro. Muy de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues ¿alguna otra cuestión? ¿O damos por finalizado el debate? ¿Listo? Bueno, pues genial. Pues por nuestra parte, José Luis, muchas gracias, como siempre. ¿Hay Alain? Sí. Más que pasa un experimento que se va a hacer acá en el Ecuador. Y me parece curioso a raíz de lo que hizo Luis Enrique con la selección ahora en Qatar. Entonces, no sé si más lo adopta la Liga Pro, así se denomina acá quien organiza el fútbol profesional en Ecuador, y entonces toma, quien es el presidente o quien está al frente de esta organización, toma la iniciativa de que se sugiere a los técnicos de que tomen esta iniciativa que hizo Luis Enrique. A nosotros nos ha llamado poderosamente la atención. No es una imposición, sin embargo es una sugerencia. Dudo mucho que algún técnico vaya a tomar esa posición, básicamente conociendo cuál es el comportamiento de ellos, por lo menos acá en el Ecuador. Vamos a ver la respuesta para ver cuál también va a ser, no digo el comportamiento, sino la relación que debería existir de aquí en adelante, porque esta es una primera experiencia la que pasó con Luis Enrique. Lo que deja Luis Enrique es plantear una discusión que no sé si más adelante esto se vaya a replicar con otros técnicos. Y no sé qué tan saludable, porque quedó todavía por verse y por discutirse. No sé si sobre el tema algo nos puede decir, José. Bueno, ha puesto de manifiesto este episodio, ha puesto de manifiesto lo que comentamos antes
de lo que supone la era de la desintermediación, donde ya el protagonista no necesita o cree que no necesita, digamos, la mediación periodística para informar o hablar de aquello que considera oportuno ante el público que además elige o que pretende que le elija, ¿no? que esté con él escuchándole. Es una desintermediación evidente y, como comentaba antes también Miquel, pues abre una ventana de oportunidades a partir de ahora para ver en qué medida las marcas, sean ligas, federaciones, pues van a actuar en consecuencia o van a dejar vía libre para que cada técnico o cada futbolista pueda actuar a su libre albedrío en este tipo de plataformas, o va a haber un mayor alineamiento en la estrategia desde clubes, federaciones y ligas. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Un placer. Nosotros ha sido un placer que hayas podido compartir este espacio y este tiempo con nosotros como clase magistral. A todos los demás, bueno, pues muchas gracias también por estar en este último encuentro de la red de profes de periodismo emprendedor del año. Abraham, simplemente para que puedas despedir, y Dani, os doy la palabra. No, solamente agradecerles y bueno, esperen más noticias, buenas noticias para el 2023. Y pues bueno, sigamos formándonos en estas áreas de periodismo emprendedor que son tan necesarias, como lo decía al principio José Luis, seguir compartiéndolas en las aulas universitarias. Así que pues pásenla muy bien, me da gusto ver aquí exalumnos, amigos, en fin, de varios países, así que pues a seguir disfrutando y a cerrar perfectamente el año. Muy bien. Dani. Gracias. Me sumo también a los agradecimientos, José Luis, por haberte sumado especialmente hoy, a todos y todas por participar. Y gracias especialmente también a Abraham y a José Antonio por todo el año compartido, ya que es el último webinario de este año, así que muchas gracias a ustedes, gran equipo, un placer haber compartido este año, y bueno, nos vemos el año que viene, que terminen bien y que comiencen mejor el próximo. Muchas gracias y a seguir creciendo como red. Muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Gracias, José Luis. Hasta luego. Nos vemos.